Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Cripto Negocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos. Como se pueden imaginar, la actualidad pasa sin duda por la caída de los bancos regionales, todos pendientes de si se produce una nueva crisis después de lo que sucedió, lo que aconteció hace prácticamente un año. El foco está puesto en New York Community Bancorp, también en cómo pueda contagiar a otros bancos, por ejemplo, mirando a Valley National Bancorp, cayendo también cerca de un 10%. En el caso de New York Community Bancorp, las caídas parece que se atenuan un poquito, aún así, eso sí, dejándose hasta un 35% en estos momentos. Vamos a analizarlo de la mano de Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals, que ya está con nosotros para poner un poco de luz en esto que está sucediendo. Ojo encima, a menos de 2 horas de la reunión de las palabras también de la Reserva Federal. ¿Qué tal, Franco? Muy buenas. ¿Qué tal, Sergio? Muchas gracias por llamarnos, como siempre. Un placer teneros por aquí. Contanos un poquito qué está sucediendo y, sobre todo, qué consecuencias puede tener, cómo de grave es esta caída de este banco regional, que, por cierto, compró acciones de Signature Bank, o sea, está relacionado con la crisis del año pasado. Sí, una cosa peor que la otra en términos de los movimientos que hacía este banco en cuestión, ¿no? Mira, digamos, esto lo resumiríamos de la siguiente manera, ¿no, Sergio? Hace ya tiempo que... Y no es porque nosotros lo hayamos dicho, no nos vamos ahora nosotros a colgar ninguna medalla, pero sí que es verdad que desde Admirals hace meses que venimos diciendo de que es un zombie simplemente de lo de la banca regional y que iba a tender a volver a despertarse en cuanto te descuides. ¿Y cuál es ese descuido? Mira, para que se entienda una analogía, básicamente, imagínate simplemente que, digamos, tu vecino no para de gastar y no para de endeudarse y no gestiona bien ni el activo ni el pasivo. Y nosotros miramos la alternativa o la solución a decir, uy, es que debe... Ya, bueno, pero también tienes que gestionar bien lo que estás haciendo. Porque esto es un problema. O sea, recordemos que para que evitasen huidas bancarias tenían que, digamos, remunerar más esos depósitos, ¿no? Subían el tipo de interés de los depósitos para evitar huidas bancarias, pero el activo no lo gestionaban muy bien. Es decir, aquí hay varios puntos a destacar, Sergio. O sea, el reporte, en cuanto te lo lees un poco, ya empiezan a salir a la luz algunos... Como pueden escuchar, como pueden observar, tenemos unos pequeños problemillas con Franco Machiavelli. Enseguida volvemos a conectar con él, como les estamos contando, fijándonos, mirando a los bancos regionales, esta crisis que parece que se avecina con New York Community Bancorp, que se deja en torno al 35%, dado el susto, porque ha caído incluso más, en torno al 45%. Está empezando a contagiar otros bancos regionales en Estados Unidos y, sobre todo, está avivando los miedos de que volvamos a vivir, de que vuelva a tener lugar algo parecido a lo que sucedió el año pasado con estos bancos regionales de Estados Unidos. Vamos a ver si ya tenemos a Franco Machiavelli, a ver si hemos recuperado la conexión, el sonido. Enseguida vamos a ir con él, enseguida seguimos analizando todo lo que está sucediendo en torno a los bancos regionales, pero pendientes también del mercado cripto. Ojo, porque el año pasado a Bitcoin le sentó bastante bien esta crisis de los bancos regionales. Seguro que se acuerdan, comenzamos el año en torno a los 16.000, subió en los 3 primeros meses en torno al 170%, si no me equivoco, prácticamente el doble, tocando los 32.000, beneficiándose también de esta crisis de los bancos regionales, porque una vez más se volvió a erigir como un valor refugio. Así que pendientes de las consecuencias, de la gravedad que tenga esta crisis, que parece que comienza en torno a los bancos regionales, pendientes, como decíamos, de las palabras de Jerome Powell a eso de las 8 de la tarde. Seguro que hay muchísimas preguntas a este respecto, así que enseguida analizamos todo esto, pero como les decíamos, vamos a mirar al mercado cripto y nos fijamos ahora en Argentina, en el presidente argentino, Javier Milei, que ha decidido eliminar el proyecto de ley Omnibus, ha decidido eliminar el apartado que establecía el blanqueo de tenencias de Bitcoin y otras criptomonedas nunca antes declaradas. Según el ministro del Interior, Guillermo Francos, la decisión se tomó para facilitar el avance legislativo de la propuesta. El gobierno identificó ciertos elementos que estaban obstaculizando la aprobación de este proyecto, también conocido como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Entre estos elementos se hallaba el relacionado con el blanqueo de activos, el cual se evaluó como un punto de fricción que a priori era bastante significativo. Por esta razón, tanto Milei como el ministro de Economía, Luis Caputo, estuvieron de acuerdo en eliminar este apartado del proyecto, según estaban apuntando en un nuevo movimiento por parte de Argentina en torno a Bitcoin. Pendientes de todo esto, pendientes un día más del mercado, empezamos a repasar, echamos un vistazo al mercado cripto. Vamos ya con el Top 10.
Empezamos a mirar al mercado cripto con subidas importantes en la última semana, también en las últimas 24 horas, pendientes, eso sí, como decíamos, de la Reserva Federal y de lo que está sucediendo con esta crisis de los bancos regionales. De momento, Bitcoin sube un 8,31% en la última semana, con ligeras caídas en las últimas 24 horas del 0,09% hasta los 43.466 dólares. En segundo lugar, Ethereum también subiendo en la última semana un 4,69%, pero cediendo en las últimas 24 horas un 1,25% hasta los 2.344 dólares. En cuarto lugar, BNB también en positivo, subiendo un 4,16% en los últimos 7 días, pero cediendo en las últimas 24 horas 1,66% hasta los 305 dólares. En quinto lugar, Solana sigue muy fuerte en la última semana, sube un 16,07%, pero cae un poquito en las últimas 24 horas, se deja un 3,02% hasta los 101 dólares. En sexto lugar, XRP, la nota negativa, viene cediendo en la última semana, un 1,26%, también en las últimas 24 horas, 3,41% bajo hasta los 51 centavos. Octavo lugar para Cardano en positivo, sube un 7,20% en la última semana, cae en las últimas 24 horas un 2,70% hasta los 50 centavos. Noveno lugar para Avalanche, también una de las más fuertes dentro del top 10, sube un 11,99% en la última semana, se deja un 2,92% en las últimas 24 horas hasta los 35,24 dólares. Y cerramos el top 10 mirando un día más a Dogecoin, a la favorita de Elon Musk, que está subiendo un poquito en la última semana, un 0,86%, pero cayendo en las últimas 24 horas un 2,11% hasta los 7 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos, pero ojo porque hay mucha actualidad, muchas últimas horas que repasamos ya con las Crypto News. Empezamos a repasar la actualidad del mundo cripto, que nos lleva a fijarnos en los bancos centrales. Hablamos de Daniel Baiten, socio gerente de CH4 Capital y destacado activista climático de The Bitcoin SG Forecast. Ha sacado a la luz una nueva investigación que indica un esfuerzo concertado por parte de los bancos centrales, particularmente dentro de la Unión Europea, para debilitar sistemáticamente la influencia y la posición de Bitcoin. En una exposición detallada que ha compartido a través de sus redes sociales, ha dicho: mientras que dormíamos, la Comisión Europea ha estado creando un informe en el que planean etiquetar a Bitcoin como dañino para el medio ambiente y como una amenaza para la energía en la Unión Europea. Dice además que está ya en el camino para las prohibiciones de facto de la Unión Europea sobre la minería de Bitcoin y para Bitcoin de cara a 2025. Según Baten, esta medida de la Comisión Europea es parte de una estrategia más amplia que tiene implicaciones globales. Destaca además la estrecha colaboración que hay con el Banco Central Europeo y además dice que una vez que este informe, que este análisis sea aceptado, van a presionar para que se convierta en un estándar en otras naciones. Miramos también a algunas de las empresas más importantes del sector. Nos fijamos ahora en Coinbase, y es que un exministro de Finanzas británico se ha unido este miércoles al intercambio de criptomonedas como un asesor global, reforzando de esta forma el poder de negociación regulatoria de la compañía en un momento en el que enfrenta un severo escrutinio en Estados Unidos. Ha anunciado que George Osborne, que fue ministro de Hacienda de Gran Bretaña de 2010 a 2016, se va a unir a la compañía como consejo asesor global. Se van a unir a personas como, por ejemplo, Mark Esper, el secretario de Defensa de Estados Unidos, y Patrick Tomey, que está en el Consejo, creado para asesorar a Coinbase sobre su estrategia global a medida que aumentan su alcance a todo el mundo. Pendientes de esto, terminamos mirando a Donald Trump, al candidato por parte de los republicanos. Todo apunta que va a dar la batalla con Joe Biden de cara a las elecciones en Estados Unidos de noviembre. Y ojo porque parece que le está yendo bastante bien con sus NFTs, en un momento en el que el mercado de NFTs sigue sufriendo, sigue cayendo en este mes de enero. Sus NFTs siguen aumentando, las ventas de los NFTs han caído hasta los 223 millones. Sin embargo, los NFTs de Trump siguen prosperando en medio de la temporada electoral en Estados Unidos. El número de personas que compran los NFTs están aumentando. Más de 734.000 coleccionistas compraron sus NFTs recientemente, lo que muestra un aumento del interés del 34%, aunque es cierto que algunas de sus colecciones tienen ciertas dificultades. A los NFTs de Trump les va bastante bien. Para que se hagan una idea, en este mes las ventas de NFTs en la red de Polygon aumentaron un 70% y el precio de Trump Digital Trading Card Series 2 aumentó un 25%, sobre todo, como les decíamos, debido a la campaña electoral en Estados Unidos y precisamente también al esfuerzo de la campaña del propio Donald Trump. Como ven, muchas noticias, mucha actualidad en el mercado cripto. No se vayan porque hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con el análisis, con los expertos, con las entrevistas aquí en Negocios Televisión.
¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de Bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de Bitcoin. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando, consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Ya digital de la nueva era, que vamos a hablar de la destrucción creativa del capitalismo. Vamos a explicar casos de éxito que permitan que veamos que hay una luz al final del túnel, acabaríamos con el paro. ¿Qué has aprendido tú con los americanos, Antonio? ¿Por qué son tan buenos? ¿Por qué lideran toda la revolución digital? Siempre me decía, Antonio, gestionar sois unos hachas, vendiendo sois un desastre. En Madrid está llamado a ser la ciudad más potente de Europa, pero yo estoy plenamente convencido que va a venir una tal Taylor Swift, que nos colaron 80 habitaciones, que no nos dimos cuenta cuando venía, pero en 3 minutos la gente de Revenue cerrando ventas como locos. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito? Hombre, 33% inteligencia, 33% suerte y 100% trabajo, ¿no? Ya estamos de vuelta en Criptonegocios, de vuelta en Negocios Televisión, pendientes del mercado cripto, también pendientes de esta crisis que parece que empieza a asomar en torno a los bancos regionales de Estados Unidos. Vamos a hablar de todas estas cuestiones teniendo en cuenta la crisis que tuvo lugar el año pasado, cómo benefició a Bitcoin. Vamos a hablar
de estas cuestiones, también de un evento que va a tener lugar en apenas unas semanas. Enseguida les contamos qué es CryptoAid y también cómo pueden participar en este evento, y también hablaremos un poquito, pues un día más, del impacto de los ETFs en Bitcoin en lo que está siendo un año, pues de momento, histórico, apunta a ser uno de los mejores para la historia de Bitcoin y del mercado cripto. Vamos a hablar de todas estas cuestiones de la mano de Eugenio Chinea, cofundador de La Madriguera, y también tenemos por aquí a Óscar Talabán. ¿Qué tal? Muy buenas, chicos. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias por darnos la oportunidad de venir aquí a charlar y nada, súper contentos. Con ganas de hablar un poquito en un día movidito, ¿eh? Venís aquí un día tranquilo, pues sí. Toma, los bancos regionales aquí con Sí, la verdad que hemos venido en el día indicado, yo creo. Un buen día para hablar sobre Bitcoin, sobre cripto. Si os parece, empezamos hablando un poquito sobre esto. La crisis que parece que empieza a asomar en torno a los bancos regionales. Como todavía es pronto para saber en qué va a quedar, quiero que analicemos un poquito qué sucedió el año pasado, ¿no? Porque parece que a Bitcoin pues, le vino bastante bien. Nunca es bueno alegrarse de las desgracias ajenas, pero a Bitcoin le sentó bastante bien y puede erigirse de nuevo como una especie de valor refugio, ¿no? Quiero saber un poco cómo lo veis. Sí, yo creo que la premisa a largo plazo es clara, pero sí es cierto que también, al final, mucha parte del ecosistema depende de estos bancos. Por ejemplo, se dio el caso de The Circle, la empresa que respalda a USDC y estuvo a punto de quebrar, y yo creo que hubiera sido un cisne negro, entre comillas, porque pues es algo que también se puede esperar, ¿no? Pero catalogándolo como cisne negro podría haber ocurrido una desgracia, ¿no? En cambio, parece ser que al final no se dio esa crisis y que le vino bien a Bitcoin, en el sentido de que pues la gente reflexionó, ¿no? Y ha conseguido, pues, digamos, asentarse como ese valor refugio frente a una crisis que parece que está asomando con las guerras que está ocurriendo de Ucrania, de Israel. Y bueno, ahora ocurre lo que ha ocurrido hoy, que yo creo que es como un aliciente más que nos hace pensar, pues eso, que Bitcoin puede ser una oportunidad para refugiarnos. Y bueno, de momento pues es simple especulación, pero va a haber un momento en el que pues, sea una solución, ¿no? Sí, yo creo que llegará un punto en que la gente bueno, pues, podrá despertar, ¿no? Y podrá también ver cómo Bitcoin puede ser una solución a la hora de tener el dinero en un banco regional, por ejemplo, como ha pasado a día de hoy, ¿no? Vimos el año pasado como también estas caídas y estos cisnes negros que comentaba antes mi compañero, como Circle, pues arrastraron un poquito al mercado. También cayeron pues otro tipo de bancos no regionales, sino los exchanges, ¿no? Que sabemos como FTX y demás. Pero bueno, sí es verdad que Bitcoin reaccionó de una manera positiva. Yo creo que la gente dentro del ecosistema también es consciente de que puede ser una solución a todo esto, lo que comentábamos antes. Y bueno, para el ecosistema, para nosotros los que estamos dentro y sobre todo para el mensaje que tiene Bitcoin, pues es súper importante y súper contento. Esperemos que se vuelva a dar de esa manera. Y bueno, una pena por la caída de estos bancos, porque al final las condiciones macroeconómicas ya sabemos que no están del todo bien, ¿no? Condiciones macroeconómicas, que vamos a decir de la geopolítica, ¿no? Como estaba nombrando en este caso Eugenio. Pero claro, teniendo en cuenta todo esto, hablaba antes de, bueno, uno de los puntos clave a tener en cuenta para este año. Ya hemos tenido la aprobación de los ETFs, estamos a muy poquito del halving. Claro, todo apunta a que va a ser un año bastante bueno, ¿no? Para Bitcoin. Quiero saber cómo lo veis y también cómo habéis vivido el impacto de los ETFs de Bitcoin, porque ya se está hablando de los de Ethereum para mayo de este mismo año. Algunos incluso dicen, va a haber también ETFs de XRP. Igual eso ya es más difícil, pero quiero saber un poco cómo lo veis y qué impacto puede tener. Sí, al final los ETFs ha sido algo que yo creo que era inevitable, que eso era algo que iba a suceder. Pese a que la SEC ponía muchísimas trabas, al final se ha dado. Y bueno, la gente igual estaba un poco impactada porque no ha pegado el pelotazo que igual esperaban, pero la realidad es que llevamos más de un 150% de subida en un año y yo creo que es reflejo de pues, toda esta adopción que está habiendo por parte pues, de estas entidades. Y luego, pues por supuesto, pendientes de cómo van a aprobarse los ETFs de Ethereum, de Solana o de todas estas criptomonedas que al final son empresas, no son como Bitcoin, pero que también pues, pueden ser una oportunidad para aquellos bancos o entidades que quieran invertir en estos criptoactivos y que puedan, digamos, dar una mayor adopción en este sector. Totalmente. Yo, por aportar, yo creo que los ETFs sí es cierto que bueno, puede ser algo positivo por el tema de la adopción masiva, ¿no? que tanto se habla. Yo creo que el permitir
al retail poder invertir a través de bancos centrales, ¿no? Como podría ser pues, BlackRock, ¿no? Que ha comprado muchos ETFs de Bitcoin, hombre, pues no deja de ser algo súper positivo, pero siempre tenemos que pensar que también ellos se posicionan porque pueden ver una rentabilidad de cara a largo plazo y eso no hay que olvidarlo, ¿no? También que la gente no se deje llevar tanto por la subida y la bajada del precio, porque estamos en un mercado de criptoactivos, es un mercado muy novedoso, por tanto la volatilidad y la manipulación es grande, claro. Entonces siempre hay que cubrirse un poquito las espaldas en estos aspectos y que la gente no entre en pánico rápido porque vea que el precio baja, porque el precio baja y el precio sube, al igual que en todos los mercados. Entonces pasa que aquí las bajadas y subidas son más pronunciadas por el tema de la volatilidad, pero bueno, que mantengan la calma y confíen en el activo. Hablabas también, Óscar, de uno de los nombres clave de este año, de BlackRock. Quiero saber también qué pensáis, pues, por ejemplo, contaba hace apenas un par de días que BlackRock ya tiene 50.000 bitcoins. Claro, está entrando, decías tú, ¿no? Bancos centrales, están entrando algunas de las empresas más importantes. No sé cómo puede cambiar esto el sector, si es que puede cambiarse. Y sobre todo yo me imagino los más románticos dirán, jolín, pues igual estábamos más tranquilos, ¿no? Sin esta gente, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, claramente los más románticos de Bitcoin prefieren que el poder esté en los mineros, por ejemplo, claro. ¿No? Que eso es lo que sucedía hace un par de años. Pero claramente esto también es parte de la adopción, es parte de un futuro para Bitcoin que yo creo que no tiene nada que ver a lo que hemos visto anteriormente. Entonces vamos a ver escenarios totalmente diferentes y por supuesto muy interesantes a nivel de oportunidades. Es interesante, ¿no? que estas empresas tan grandes, ¿no? que dominan prácticamente el mundo entren dentro de este mercado. Yo creo que mira, vamos a vivir algo que no se ha vivido nunca antes y es el hecho de, bueno, cada cierto tiempo, ¿no? Ocurre máximos históricos en Bitcoin debido al halving que coincide con ello, ¿no? Posiblemente estemos en uno de los, no lo voy a asegurar porque aquí no se puede asegurar nada, pero sí es cierto que puede ser uno de los últimos halving que veamos con más crecimiento por el hecho de que estas empresas entren con tanto capital e intenten regular el sector, ¿no? Que yo creo que bueno, es positivo para los románticos de Bitcoin, como decía mi compañero, pues hombre, y para los mineros es una mala noticia, digámoslo así, pero bueno, yo creo que para la sociedad en general y para la adopción y el buen uso de estos activos digitales es una muy buena noticia. Todo apunta, ¿no? Como decís, que antes o después pues había que madurar, ¿no? Había que pasar por esto, igual que la regulación, bueno, que el MiCA a priori, ¿no? En principio se va a implementar también este año, había que pasar por esto antes o después, pero hablabais de la sociedad, de los criptoactivos. Quiero que nos contéis un poquito qué es este evento que tenéis montado, si no me equivoco, para el 27 de febrero, este CryptoAid, que me contéis qué es, qué empresas hay detrás y sobre todo, bueno, pues cómo va a ayudar a la gente, cómo pueden participar también del mismo. Sí, bueno, es algo que se nos ocurrió porque nosotros pues queremos, entre otras causas, obviamente, generar un impacto dentro de la sociedad. Y que la gente vea que realmente la blockchain tiene mucho mayor uso que simplemente especular, ¿no? Y creemos que, proporcionando este evento podemos hacer como una especie de puente entre estas organizaciones no gubernamentales y la blockchain y los criptoactivos, ¿no? Entonces creemos que es una muy buena oportunidad. Nosotros pues eso, tenemos muchos contactos gracias a nuestro podcast, que nosotros entrevistamos a mucha gente influyente en este sector y es por eso que se nos ocurrió juntarlos a todos en el evento y hacer pues eso, varias sesiones para que la gente además aprenda sobre blockchain, aprenda pues sobre cómo funciona esta tecnología, cómo invertir en ella, cómo saber fijarse en ciertos aspectos que igual otras personas no lo hacen y luego también a nivel divulgativo yo creo que hace un buen título, ¿no? Que normalmente se califica a la blockchain como si algo muy especulativo, que eso no te metas y tal. Entonces, si nosotros pues empezamos a hacer cosas que proporcionan un beneficio a la sociedad, creemos que puede ser beneficioso también para el sector. Además, lo interesante que vamos a conseguir con este evento pues va a ser el permitir a la gente donar en criptomonedas a una buena causa de forma totalmente segura, transparente y además sin intermediarios, sin que haya nadie, ¿no? De por medio. Simplemente un contrato que te apruebe la transacción y tú simplemente mandes el dinero, ¿no? Y encima quede registrado y puedas decir, oye, yo he mandado esto, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper interesante porque a día de hoy había muchas limitaciones en este aspecto. Además la gente está muy cerrada a la hora de donar en criptomonedas, entonces, bueno,
Va a ser un evento muy chulo, hay empresas dentro bastante potentes. Bueno, uno de los mayores exchange, sobre todo aquí en España, que es Bit2Me, es el que se está encargando de la pasarela de pagos y de crear estas wallets a las ONGs, que yo creo que es muy potente. Y bueno, va a haber unos 30 influencers y unas mesas redondas, donde ahí se va a hablar de todo, finanzas centralizadas, trading, Bitcoin, ¿no? Para que la gente, oye, se pueda meter. Y bueno, en nuestras redes sociales pues mantendremos al tanto de todo, y la gente, por ejemplo, que nos esté viendo ahora mismo o que nos conozca por otras redes sociales y demás, lo podrá hacer de forma súper sencilla, porque ya te digo, nosotros se divulgará acerca de cómo hacerlo, pero ya te digo, va a ser muy sencillo el proceso. ¿Cómo se va a poder seguir? Que, claro, Sí, ya no sobre todo nosotros empezaremos, bueno, hoy hemos dado el primer pistoletazo de salida anunciando que tenemos planeado el evento, pero queremos hacer un poco las noticias a cuentagotas, ¿no? Para crear ese FOMO, ese hype, ¿no? Pero sí, o sea, los anunciantes, los ponentes irán anunciando pues que vienen poco a poco, y yo creo que la gente se irá apuntando, y bueno, lo anunciaríamos por redes sociales, sobre todo por Twitter, que es donde más activos estamos, y se apuntarán, pues probablemente lancemos una landing donde puedan poner su correo, y ahí pues le vayamos digamos, enviando recordatorios. Y bueno, como patrocinadores, aparte de Bit2Me, pues también tenemos a Xhype, que es una plataforma que te permite el pago de criptoactivos con tarjetas regalo, etcétera, etcétera. Luego está Waltio, que es una plataforma que te permite declarar tus criptomonedas automáticamente, es un software. Luego está los cajeros de, bueno, Bitomat, ahora su nombre era Shitcoins, ahora se va a cambiar, pero son los cajeros de Bitcoin que ves en los supermercados, pues eso también van a patrocinar el evento. Bitmart, o sea, son muchísimas empresas que se están sumando y que bueno, están apoyando este evento, así que muchísimas gracias a ellos por confiar en nosotros. Yo creo que va a salir muy bien, así que bueno, para eso hemos trabajado muchísimas semanas para que salga adelante. Pues nada, pues os deseamos muchísima suerte. Dejamos por lo menos la fecha, ¿no? El 27 de febrero. El 27 de febrero, y empezaríamos a las 3. Sí. Pues nada, pues que sigan vuestras redes sociales y sobre todo pues que os vaya muy bien, y nada, me parece una iniciativa muy noble, además que puede ayudar al ecosistema, como decís, así que muchísima suerte y muchas gracias por estar por aquí, Eugenio, Óscar. Un placer. Gracias a ti, tío. Muchas gracias. Buenas tardes. Seguimos pendientes de todo esto, pendientes además, como decíamos, del mercado cripto, las caídas que estamos viendo de los bancos regionales, la reunión de la Reserva Federal. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Enrique Rivero, economista. Está también con nosotros una semana más Íñigo Cavestany, profesor del IA Business School. ¿Qué tal? Muy buenas, Enrique. Íñigo. Buenas tardes. Muy buenas, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Muy buenas, Enrique. Si te parece, empezamos contigo. Seguro que te acuerdas, hace apenas unos meses hablábamos de crisis regional, de crisis bancaria en Estados Unidos, y pues parece que empieza a venir algo parecido. Estábamos pendientes de esta caída de New York City Bancorp, también cómo está arrastrando a otros bancos. Quiero que nos cuentes un poquito cómo lo estás viendo, cómo lo estás viviendo, y también cómo puede afectar a Bitcoin, porque el año pasado le vino bastante bien. Bueno, la verdad que esta semana a nivel regional, como comentabas, hemos tenido, digamos, varias noticias que pueden afectar directamente al mercado en general, pero específicamente pues por la relevancia que ha tenido en estos últimos tiempos. También esa noticia de Evergrande que también ha salido, pues bueno, que recientemente dejaba de cotizar, y que bueno, pues que esa parte en China pues se iba, digamos, también al garete. Los bancos regionales que ha habido pues en problemas, a corto plazo la verdad que parece difícil que se puedan solucionar, ¿no? Ese modelo de crecimiento constante a través de deuda y a través de pues ese modelo de pedir dinero como si fuera prácticamente infinito, ¿no? La famosa impresora de la Fed, pues al final está teniendo pues esas consecuencias, y sobre todo a nivel de los bancos regionales, que suelen ser pues entidades que, digamos, pueden ir un poquito más justos a nivel de gasolina, ¿no? Para seguir en el mercado cuando las cosas se ponen un poco más difíciles, pues se está viendo un poco pues como pues esas marcas poco a poco van saliendo un poco a flote, y bueno, los problemas no creo que se acaben en el periodo en el que estamos ahora, que al final sigue siendo pues bastante incertidumbre tanto en el mercado cripto como en el mercado tradicional.
Incertidumbre, como bien dices, Enrique, sabemos lo que es, porque como decía, lo vivimos en marzo del año pasado con varias caídas, por ejemplo, de Signature Bank, algunos bancos incluso, como Silicon Valley Bank, que estaban incluso relacionados con criptomonedas. Íñigo, quiero que nos cuentes un poquito cómo estás viendo esto y si es el inicio de algo más serio, si hay que preocuparse por la banca regional en Estados Unidos. Bueno, yo creo que aquí hay que apuntar a diferentes factores, ¿no? Y sin duda vemos como un poco el análisis de mercado nos dice que parece que estamos ante un enfriamiento de tipos con las últimas 4 reuniones, pero lo que no sabemos bien es si ese enfriamiento de tipos es por una bajada de la fortaleza económica debido al sobreendeudamiento que apuntaba Enrique, o si se trata de que la inflación se está regulando un poco por todas esas subidas de tipos que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Es un poco confuso, ¿no? Porque por un lado tenemos una serie de métricas que nos están diciendo que la economía pues, está fuerte, ¿no? Si miramos factores como el empleo o algunos beneficios empresariales, pero por otro lado, pues sí estamos viendo esa falta de sostenibilidad, ¿no?, financiera en muchas entidades, sobre todo en industrias como la financiera, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera yo creo que hay que ver cómo evolucionan los acontecimientos, porque no sabemos si esa frenada en los tipos se debe a una ralentización de la economía o si de verdad es porque ya hemos conseguido llegar a ese equilibrio que los bancos centrales esperaban conseguir, ¿no? Bueno, pues vamos a salir de dudas en apenas unos minutos. Sobre las 8 de la tarde, a las 7:30, por cierto, empezamos el especial aquí en Ozos Televisión. Veremos lo que decide la Reserva Federal y también las palabras de Powell, que al final son lo más importante. Pero, Enrique, quiero preguntarte cómo puede afectar esto a Bitcoin, porque después de la aprobación de los ETFs hemos vuelto prácticamente a recuperar los niveles en los que estábamos antes de la misma, en torno a los $43.500, y pues seguramente lo que diga Powell pues traiga volatilidad. Decimos alguna vez que cuando hay Reserva Federal es como la Champions, ¿no? Prácticamente, ya no solo para los mercados, sino también para el mercado cripto. Sí, prácticamente es como comentas, ¿no? Es un evento casi canónico a la hora de analizar un poco hacia dónde se puede ir el precio. Al final, pues obviamente las palabras en este caso de Powell siempre traen cola, ¿no? A todos los mercados, ¿no? Tanto al mercado cripto como al tradicional, y en este caso, pues bien, son declaraciones que, bueno, por el tipo de movimientos que está habiendo ahora mismo en el mercado, sobre todo americano, son palabras que se están, digamos, haciendo de rogar, porque al final estamos viendo ahora mismo un periodo de incertidumbre donde no está muy claro hacia dónde vamos. Por un lado, estamos viendo que los precios iban para el alza, sin embargo, hemos visto resultados que no acompañaban, digamos, ese crecimiento, ¿no? Entonces, digamos que las declaraciones que vamos a tener ahora en unos pocos minutos va a ser un poco la guinda. Si me preguntas sobre el impacto a Bitcoin, bueno, ahora en este último periodo, en estos últimos días, estábamos viendo, digamos, bastante rotación también a las altcoins, pero bueno, en ese sentido ahora mismo tampoco podríamos poner la mano en el fuego para ver si sigue, digamos, drenando esa liquidez, porque ahora mismo estamos viendo distintas noticias. Saltaba ahora relativamente hace prácticamente 2 horas la noticia de un supuesto hackeo en el ecosistema de Ripple, etcétera. Entonces, bueno, habrá que estar pendiente porque además de esa noticia de que pueda decir Powell, estamos teniendo también bastante fundamental en el sector y, bueno, pues más incertidumbre todavía. ¿Cómo lo ves tú, Íñigo? ¿Qué esperamos de Powell? Y también interesante esto que apuntaba ahora el propio Enrique, un posible hackeo al presidente, ¿no? Si no me equivoco, de XRP. Parecía que estaba cayendo ya un poquito menos, pero hablaban de hasta 125 millones. Hablábamos antes, precisamente lo comentaba con los compañeros de la madriguera, hablábamos de los ETFs, de si va a haber ETFs para XRP. Bueno, esto seguramente pues cree más dudas, ¿no? Le dé más argumentos en este caso a Gary Gensler, pero cuéntanos un poquito cómo ves las palabras de Powell y sobre todo qué impacto pueden tener en Bitcoin en un momento en el que parece que empieza a sacar cabeza, empieza a recuperar. Bueno, yo creo que al final el paralelismo que históricamente a veces hemos encontrado entre la renta variable, ¿no?, y las criptomonedas, yo creo que se ha roto desde hace ya un tiempo.
y de alguna manera también este se está convirtiendo en un activo, todo lo que se refiere a activos digitales como valor refugio, ¿no? Para muchos tipos de inversores, y ahora más que se habilita la opción de invertir institucionalmente, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que es difícil medir esa relación, ¿no? Esa correlación entre los mercados de renta variable, por ejemplo, americanos y el comportamiento de los criptoactivos. Pero creo que sin duda, bueno, como comentaba Enrique, ¿no? Pues los eventos relevantes del año, como pueden ser todas las reuniones de los bancos centrales, en concreto de la Fed, pues tienen un impacto notorio, sobre todo en el corto plazo y también, bueno, en su desarrollo y evolución en los siguientes meses, ¿no? Parece ser, como decía antes, ¿no? Que la estrategia de aumentar los tipos se ha enfriado. Ahora lo que todo el mercado está esperando es saber cuándo esa ralentización se convierte en una bajada, ¿no? Y para mí la duda aún sigue latente en si esa bajada se debe a una ralentización de la economía o si verdaderamente se debe a que ya hemos llegado a ese escenario equilibrado, ¿no? de la economía. A mí me da la sensación que hay una ralentización mayor de la que pensamos, causada principalmente por esa política monetaria que llevamos siguiendo muchos años, pero en concreto agudizada desde la pandemia, y también bueno, por la incertidumbre que los mismos reguladores y estos eventos transmiten, ofreciendo muchas veces opiniones contradictorias en tan solo unos pocos meses, ¿no? Y creo que eso es al final lo que genera pues toda esta incertidumbre alrededor del mercado. Pues ya que estamos hablando de los bancos centrales, antes de terminar os quiero preguntar por un informe al que aludíamos al principio del programa, un informe de Daniel Beiten, no sé si lo habéis visto, hablando de que los bancos centrales tienen previsto ir contra Bitcoin de cara al año que viene. Es un activista climático que ha sacado a la luz una investigación que indica un esfuerzo por parte de los bancos centrales, sobre todo en Europa, como no, sobre todo dentro de la Unión Europea, para debilitar sistemáticamente la fuerza y la posición de Bitcoin, sobre todo en lo que se refiere a la cuestión climática. Veíamos, si no me equivoco, Enrique, también a Lagarde hablando pues hace apenas unas horas de esta cuestión, no aludiendo a Bitcoin directamente, pero sí hablando del papel de los bancos centrales, de la supervisión de los bancos centrales y cómo afecta esto al cambio climático. Parece que hay una agenda política por ahí ya que se va fraguando, ¿no? Sí. Enrique, me parece que está silenciado. No ha sido Lagarde, ¿eh? Perdón. Ahora. Sí, que le comentaba que lo habíamos comentado fuera de cámaras, que precisamente pues parecía que un poco que se estaba llevando a cabo ese plan que comentabas, ¿no? Veíamos prácticamente ese ataque, incluso ya el dinero fiat que tenemos todos en casa, ¿no? Lagarde en este caso hacía alusión a que incluso el control de ese dinero fiat en efectivo traía consigo pues ese impacto a nivel climático, ¿no? Al final yo creo que respetando un poco la actualidad y un poco los desarrollos que estamos teniendo, hay veces que incluso se roza un poco si realmente ese tipo de vídeos que vemos, ahora mismo ya tenemos que plantearnos si realmente está generado con inteligencia artificial o si realmente te lo tienes que creer, ¿no? Porque al final hay noticias que, en este caso, pues la confirmación de Lagarde de que esa parte del Banco Central genera un impacto a nivel, en la naturaleza, ¿no? La verdad que a mí cuanto menos me chocó cuando lo vi y por eso lo comentamos, porque la verdad que era prácticamente surrealista. Esto que están hablando de un posible ataque de los bancos centrales a Bitcoin, un posible ataque que se filtre, porque seguramente haya más. Bueno, esta es una estrategia ya de muchísimos años, ¿no? De desprestigio y ataque para un poco poner en valor su nueva supuesta solución, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece llamativo para el que conoce un poco de cómo se desarrolla cualquier tecnología el hacer esa acusación o ese órdago, porque al final entiendo que ellos sus CBDC también correrán sobre infraestructura tecnológica y tendrán un impacto similar, ¿no? Pero en cualquier caso, al final, pues esto es una estrategia, como bien decía Sergio, muy política, ¿no? Donde todo argumentario pues es
es positivo para añadir a su propuesta de valor de las CBDCs. Lo que creo que es más interesante, ¿no?, es que al final los protocolos que ya tenemos ahora mismo en marcha, en funcionamiento, como puede ser Bitcoin, tienden a esa descarbonización por sí solo, venida por los incentivos que ofreces a los que contribuyen a soportar la red, ¿no? En este caso los mineros, los validadores. Al final, cuanto más sostenibles sean en sus métodos de minado, mayor va a ser la recompensa que reciban por sostener la red, ¿no? Me gustaría ver el Banco Central si tiene ese tipo de medidas e incentivos para que la red a futuro acabe siendo pues lo más sostenible por el propio interés del que la soporta, ¿no? Me da que no va a ir por esa línea. Me da a mí que no, Íñigo. Os doy las gracias una semana más por estar por aquí, Enrique e Íñigo, como ven, con muchas cuestiones pendientes de los bancos regionales y pendientes en nada de las palabras y también de la decisión por parte de la Reserva Federal. Muchas gracias a los dos, un placer volver a teneros por aquí. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes. Un placer, muchísimas gracias, buenas tardes. Pendientes de todo esto, pendientes además de toda la actualidad geopolítica, económica, no se vayan porque hacemos una breve pausa y volvemos con las noticias del día en Negocios Televisión.